mis hermanos, y en lo que nos ponemos en pie, abrimos nuestras Biblias en el libro de Juan, San Juan, capítulo 14. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Pues te doy gracias a ti, Señor, Padre Celestial. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el todo en nuestra vida, tú eres el que nos sustenta, el que nos alimenta, tú eres el que nos cuida y el que nos guía. Ahora, en el nombre de amado Jesucristo, queremos llevar delante de ti la exposición de tu palabra, Padre. Ayúdanos con la exégesis de la misma y danos ese entendimiento, danos esas palabras para que esas palabras puedan llegar a ti con todo gozo y se pueda esparcir en el corazón de nuestros hermanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 14, versículo 1 nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pues gracias a ti, Señor. Gracias a ese amor de tu Hijo Jesucristo, quien nos muestra ese camino a la divinidad, ese camino a la vida eterna, ese camino a la gloria celestial, ese camino que antes no era posible que el hombre pudiera ir si no era por medio de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, quien nos ha dado ahora grandes momentos para que cada uno de nosotros podamos meditar en tu palabra, Señor, y podamos ver lo bello y maravilloso que tú te manifiestas a través de tu Hijo, al darle potestad de podernos dirigir y de podernos enseñar y de podernos guiar hacia ti por medio del camino llamado Jesús. En Cristo te hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues, hermanos, la palabra de Dios la hemos escuchado muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta palabra el Señor la manifestó a través de su Hijo en el momento en que estuvo sobre la tierra, queriendo llevar bendición, queriendo llevar provisión, queriendo llevar sanidad, queriendo llevar amor, paz, dignidad, queriendo llevar humildad. ¿Cuántas cosas quiso expresar Jesucristo en los momentos que tuvo para poder dirigirse a sus discípulos como a la gente, en los momentos que ahora se dirige a nosotros después de más de 2000 años? Y vemos que la palabra de Dios no pierde su calidad, sino cada día entra en un apogeo, en un auge mayor. Podemos darnos cuenta, hermanos, cómo esta palabra de Jesús, dirigida a sus discípulos, mostrándoles que por medio de Él tendrían las cosas que no iban a tener por medio del mundo. Como estas palabras de Jesús, dirigiéndose hoy en día a nosotros, nos enseña que Él es el camino hacia su Padre Celestial, que Él es la guía que cada uno de nosotros debemos de seguir. Yo le he titulado al sermón, hermanos, estar con Jesús. Dígale al que está a su lado: debemos de estar con Jesús. Y le quiero mostrar algo. Nosotros que andamos en las calles, ¿cuándo andan en las calles? ¿Cuántos van a trabajar? ¿Cuántos van a robar? Aleluya. De todo hacemos. No vamos a ser los santos. ¿Qué es lo que quiero enfatizar con las preguntas?
que hoy en día estés a donde estés, vayas a donde vayas, no puede ir sin Jesús. Necesitamos que Él, que conoce el camino, nos lleve, que el que conoce el camino nos traiga de regreso. Y hermanos, los discípulos tuvieron ventajas grandísimas, ventajas que usted y yo no disfrutamos, porque el contexto era especialmente para ellos que vivieron en los tiempos de Jesús. Y les digo, ¿cuántos disfrutan estar gozosos al lado de cualquier amigo o amiga que usted tiene? ¿Cuántos? Y más si este es o esta es la que, ay, tengo ganas de tomarme un fresco, compra el fresco de ella y le compra el suyo. Si ella es de la que, ay, mira, tengo ganas de comerme un chupo, queda el chupo ella y usted también se echa el chupo. Ay, que mira que esa semita, mira cómo se me quedó riendo la semita, le voy a quitar esa sonrisa. Y tienes tú también. Eso. Si nosotros podemos vivir esos momentos con nuestras amistades, nuestros familiares, ¿cómo fue vivir esos momentos estando al lado de Jesucristo? A mí el solo hecho de ponerme a pensar me motiva mucho. Me motiva, ¿por qué? Porque con lo que he leído, con lo que he estudiado, con lo que he investigado, con lo que he conocido y con lo que conozco y con lo que me falta por conocer, yo digo que estaban en una gloria ellos. El solo hecho de ver el milagro de la conversión de los alimentos, hecho grandísimo y maravilloso. Convertir tantas tinajas de pan y pez en que tantas personas comieran, eso ha de haber sido admirable, así como su nombre, admirable. ¿Por qué? Porque estos discípulos tuvieron una oportunidad grande de poder vivir, de poder estar con el que estaba haciendo los grandes milagros. Y no solo eso, dicen que el que anda entre la abeja, aunque sea, volar pueda. ¿Por qué? A ellos se le pegaron muchas cosas de Jesús, aprendieron tantas cosas del Señor, pero la palabra que Jesús traía al corazón de ellos era porque Él quería que, a pesar de todo lo que habían visto, de lo que habían vivido, venían acontecimientos difíciles para Él. Venían momentos que Él no quería que ellos olvidaran, sino más bien que ellos se acordaran. Y hermanos, no hay como acordarse, no del muerto, sino de todo lo que usted gozó cuando la persona estaba viva. No hay ningún amén. Nosotros nos acordamos de Jesús por todos sus acontecimientos, hermanos. Y nos trajo esos acontecimientos a vida, y a vida abundante, a vida eterna cada uno de nosotros. Cuando dicen amén. Amén. Y la palabra de Dios, cuando Jesús lo manifiesta a sus discípulos, quería recordarle, va a llegar un momento que yo sé que, no les digo así, pero Él sabía que se iban a olvidar. ¿Por qué? Porque eran situaciones difíciles. Cuando yo he ido a los entierros o a los funerales, digamos, que está el muerto ahí acostadito, que ya no dice nada, y lo volteé a ver a uno, yo predico esto. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús hacia sus discípulos le decía: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué sucede cuando hay un acontecimiento difícil en la familia? Jesús le quería mostrar a los discípulos: no, hombre, no se inquieten, no se amedrenten. ¿Por qué? Porque cuando tu corazón está turbado, ¿qué significa turbado? ¿Qué entiende? Confundido. ¿Ah? Confundido. Confundido, afligido,
no estás en tu 100%, tus ánimos están abajo. Y le voy a explicar esto. Cuando el ánimo de la persona está bajo, sus defensas también están bajas. Muchas de nuestras enfermedades vienen porque nuestras defensas han bajado a un nivel de que no hay cómo hacer un retroceso en el momento, y las bacterias, los virus, los gérmenes se aprovechan en ese momento. Es cuando más usted empieza a padecer, ay, que le duele la cabeza. ¿Qué sucede cuando se muere un familiar? Le voy a contar. Cuando a mí me llamaron que mi mamá estaba en el hospital, fue un día miércoles, y como 34 llamadas, número internacional, y como yo contesto cada 6 meses, contesté, y le dice mi hermana a ella, mamá está en el hospital. Pues mira, no nos queda más que orar, porque Dios es el que va a fortalecer tanto a ella como a nosotros. Ahí nos dejamos orando. El sábado me están llamando otra vez, vi 145 llamadas internacional. Contesto al año y medio, hey, ¿qué pasó? Tu mamá se murió. Pues lo que vamos a hacer es, ya voy a ver cómo hago y llegamos allá a ver qué le hacemos. Así, hermano, tranquilo. Así me veía yo. Pero no era la tranquilidad, no era mía, era del Todopoderoso. ¿Por qué? Jesús vino para mostrarle al mundo que sí se podían cumplir las cosas. Yo como pastor le estoy dando un ejemplo a usted de fortaleza, y voy a estar chillando, yo voy a estar todo dolorido, todo encorvado. No, Señor, dame fortaleza, ahora es el momento, esta es la prueba. Hermanos, nos fuimos allá, todas mis hermanas y no sé qué, y fuimos a donde mi papá, y estaban hablando, y unas, como ya vieron que se murió la mamá, ya querían hoy que la bendijeran antes que se muriera el papá también. Y vamos donde mi papá y le dije, hey, mira, una de mi hermana fue y le dijo, bendecime, y él la bendijo. Cuando se dieron cuenta las demás, todas fueron allá. Y mi papá le dijo, miren, espérense, aquí el que la puede bendecir, la va a bendecir es él. Yo. Él. Vayan donde él. Me quedé yo y dije, Señor, tú eres el que estás actuando. ¿Saben por qué? Porque la autoridad la pasa el Padre al Hijo. Y eso estaba aconteciendo, hermano. Y vienen mis hermanas a que las bendijera. Imagínese usted, este siervo inútil del Señor. Llegan. Y yo dije, se está cumpliendo la palabra de Dios. Llegamos al cementerio. El señor que iba manejando el carro, más pedante, no pudo haber otro. Miren, a mí se me había quitado lo del pastor en ese momento. Yo estaba por reventarlo, hermano. Porque llega al cementerio, en vez de prestarnos la cosa tranquilo, donde ponen el ataúd para que se va, él bravo porque él ya se tenía que irse, hermano, si el servicio está pagado, no lo está haciendo gratis. Sí, pero que tengo, a mí no me importa, aquí tendría que, miren, y ya se me estaba saliendo el chánger, hermano. Pero me tranquilicé, ¿saben por qué? Había más de 800 personas ahí, hermano. Si la gente que me conocían decía, hey, ese no es el mismo muchacho, de verdad, él es. Hombre, aquel que andaba con los pantalones rojos, aquel que andaba peleando con medio mundo, él es. Hermanos, no le voy a hacer largo esto. Le quiero mostrar que el que te da la paz es Dios. Pero cuando tú estás cerca de Jesús, hermanos. Se llegó el momento y empiezo a predicar. Se termina la predicación y hago el llamado, hermano. El coro nacional se quedaba pequeño para lo que yo fui capaz o testigo de oír.
Yo me quedé, Señor, tú eres el que está haciendo la obra. ¿Por qué? Porque se oía la murmuración de la gente repitiendo las palabras. Yo ni me tomé la molestia en contarla, hay que lo cuente el Espíritu Santo, dijo. ¿Por qué? Eran tantos hermanos. Y les dije claramente, la muerte de una ha traído a vida a muchos otros de los que están aquí presentes. Hermanos, gente que me conocía, no estaban seguros si era el mismo muchacho que se había ido, el que había regresado a enterrar a su madre. No estaban seguros si era el mismo muchacho que estaban oyendo que el que habían oído hace muchos años. ¿Por qué? El que marca la vida el que marca la diferencia en nuestra vida se llama Jesucristo, hermanos. Él es el que te va a dar la fortaleza. Hermano, yo no tuve tiempo para llorar. ¿Sabe cuándo lloré? Cuando vine aquí. Cuando vine aquí, no entendía qué fue lo que me había pasado y por qué no lloré en esos tiempos allá. No entendía. ¿Saben por qué? Porque cuando tú estás haciendo la cosa de Dios, no hay momento para llorar, hay momento de fortaleza, hay momento de gozo, hay momento de ver cuánta gente se están llenando del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es estar con Jesús, estar al lado de Jesús y Él te está fortaleciendo, porque es un momento tan difícil. Imagínense, era la madre de uno, hermano. Yo quiero que usted pueda ver que la palabra de lo que se está cumpliendo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. Perdón. ¿Qué significa esto? El apóstol estaba mostrándoles a todos, primeramente, a que tuvieran fe en el Todopoderoso, hermano, cuando dicen amén. Amén. Había que tener fe en el que hace la obra, en el que hace el milagro, en el que te levanta, en el que te fortalece. Pregúntele al que está a su lado: ¿usted me ve enfermo? Pregúntele. No le conteste, no le conteste. ¿Saben por qué? Todos tenemos cierto grado de enfermedad. Todos. Pero el que nos va a hacer el milagro se llama Jesucristo. Al lado de Él el que debemos de estar. ¿Por qué? Porque esta palabra cuando dice no te turbe vuestro corazón, no se turbe, porque no te impacientes. Ay, Señor, ¿y qué hago con esta mi enfermedad? Tú no puedes hacer nada. Que haga Él con tu enfermedad. Él es el que puede hacer algo. No se turbe vuestro corazón. Muchos estamos pensando: ¿y cómo voy a salir adelante? Crea en Dios, pero crea primero en Jesús. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nos muestra claramente dos formas Dios. Y estas dos formas se manifiestan en creéis y creer. Creamos que Él se levantó de los muertos. Creamos que también a nosotros, los que morimos, nos levantará, hermanos. Crea en Él. Por tanto, usted debe de estar con Jesús. Si usted se da cuenta, mire las palabras que Él estaba usando a sus discípulos. Palabras de motivación. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos duros a nuestra vida. Van a venir momentos difíciles. Pero hermano, crea, diga: yo creo. Yo les predico, hermano, para que la misma fuerza que me dio a mí cuando murió mi madre, después como al año y medio murió mi papá, le pueda dar a usted, no la misma mía, le dé más todavía. Miren, ¿saben cuántos son apegados a sus padres y sus madres? ¿Están listos para cuando partan? Nadie está listo. Por más que decimos yo estoy listo, nos llega la chillona, la llorona, la gritadera. Hay quienes cuando lo van a meter ya todo hasta se tiran encima. Y yo vi un caso una vez. Fueron a enterrar, no sé qué, era una señora o qué era, y cuando le echan la tierra, no le tiran la hija encima. Ay, igual le tiran un tierra, hay que se vayan a dos, no
ella, no yo, se para y se sale. Descubrió que la muerte era la que iban a enterrar a ella. Y estas palabras son claves, que no se turbe vuestro corazón, sino creer en Dios y creer también en el todopoderoso Jesucristo. Si usted no cree en Jesús, ¿cómo va a creer en Dios? Si no cree en aquel que anduvo sobre la faz de la tierra haciendo los milagros, ¿cómo va a creer en el que usted no ha visto? Mas la palabra nos dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué significa esto? Que en la casa de Dios, la casa de mi Padre es el cielo. Y eso significa que es un hogar, con lugar para cada uno de los que vamos partiendo. Un día todos nos vamos a ir. La fecha nadie lo sabe, el día tampoco. Pero la palabra de Jesús, cuando la manifestaba a sus discípulos, le quería mostrar algo, que había un acontecimiento en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y ese hogar tenía que irlo a preparar Él para cada uno de aquellos que iban a estar partiendo, llegando a ese lugar. Por eso usted ve que en el versículo 6 dice que yo soy el camino, porque Él es el que nos guía. Y estas palabras, cuando nos dice que en la casa de mi Padre, nos muestra ese hogar celestial, ese lugar en los cielos. Muchas moradas hay. Y nos enseña claramente que si así no fuera, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí el Señor estaba mostrando algo. Estaba enseñando que había un lugar maravilloso, un hogar. ¿Alguien sabe qué significa la palabra homeless? ¿Alguien entiende en inglés qué significa homeless? Vagabundo, la persona que no tiene a dónde ir a morar, la persona que anda en la calle. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está mostrando, hablándole a sus discípulos, que a pesar de todo acontecimiento que se va a dar en su vida, Él estaba preocupado aún por todos ellos, así como está preocupado también por nosotros. ¿Por qué? Porque Él necesitaba encontrar un lugar para que nosotros, así como habitamos en la tierra, pudiéramos habitar en el hogar celestial. Muchos pastores piensan y creen que las personas que han muerto y han partido al hogar celestial, si le preguntaran si quieren regresar, dicen, no sé, que no quieren, por las bellezas que ven allá. Dicen que no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay hambre, no hay frío, no hay hermano ni hermana que le caigan mal. No hay gente que diga que usted fue lo que hizo, lo que no hizo. Nadie está culpando a nadie. Todos están viviendo en su celestialidad, andando por los lugares que Dios tiene destinados. Entonces, ¿qué vas a venir aquí? El gran calorón, hermano, no, hombre. Si poco nos falta para que estén asados ya. A veces usted no tiene ni que comer. Allá no hay que preocuparse de comer, dice, ya no como. Entonces, ¿querría usted regresar? ¿Y las deudas dónde las deja? ¿Y los hijos? ¿Y las hijas? ¿Y las esposas o los esposos? Más si tiene usted a alguien que lo maltrataba, ¿a dónde lo deja? Por tanto, esta palabra cuando nos expresa claramente que muchas moradas hay y que voy a ese lugar para prepararlo. Hermanos, mi entendimiento me dice que el lugar para cada uno de nosotros, Él lo tiene preparado. Así como cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, cambia su nombre y lo inscriben en el libro de la vida.
ya desde ahí para allá ya le están preparando su lugar. Mas la palabra de Dios dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí la palabra de Dios manifiesta un contexto en el cual el Señor, cuando habla, y si me fuere, esto significa cuando haya ido, cuando parta. ¿Por qué? Porque aquí el Señor estaba mostrando prácticamente que Él, al momento que se iba de este lugar, no íbamos a quedar solos. El libro de Juan nos muestra más adelante que nos iba a enviar un consolador. Por tanto, esta palabra de Dios, cuando nosotros las leemos y nos dice: y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué significa? Le estaba enseñando a los discípulos que mientras Él estaba, para ellos la vida era más calmada, más tranquila. ¿Cuántos han tenido a alguien que lo cuide cuando usted va a algún lugar? ¿Cuántos? Vaya, cuando era niño, lo cuidaban sus padres. ¿Cómo se sentía usted? Protegido. Pues el Señor le estaba enseñando a los discípulos: y si me fuere, como quien dice, ¿qué van a hacer si no estoy? Póngalo a ver y se va a ir dando cuenta. Pero en realidad Él tenía que partir en cierto momento. ¿Para qué? Para armar, para preparar. ¿Cuántos le han visitado a su casa algún pariente? ¿Qué es lo que usted hace cuando le van a visitar? ¿Verdad que el día que más polvo encuentra? El día que más ropa sucia encuentra por todos lados. El día que cuando va el pantry, tenía no sé cuánto tiempo en no usar esto y lo empieza a sacar. Porque llega una visita. Y usted quiere agradar a la visita, quiere arreglarle el lugar. Algunos o algunas ya ni tienen mucho tiempo para arreglar porque ya la visita está en la puerta. Mira, hijo, mira lo debajo de la cama. Y empiezan a aventar todo debajo de la cama para que se vea límpido el lugar. Algunas tenían su perrito chihuahua que se le había perdido, según ella se le había ido el perro. No, hombre, cuando están sacudiendo el closet lo encuentran bien tieso, el perro sentado ahí adentro del closet. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque viene visita, usted quiere arreglar todo, que se vea bien. Me imagino que Cristo eso es lo que quiso hacer. Y si me fuere, Dios preparar el lugar. ¿Qué le estaba informando a sus discípulos? Le estaba enseñando a ellos algo, que el momento que iba a ser tomado iba a llegar, el momento en que iba a ser crucificado iba a llegar, pero que tanto estaban preparados ellos para poder resistir a este momento tan difícil. Así como muchos de nosotros que a veces creemos estar preparados, que si se nos muere alguien o si se nos va, ahí usted ve la mujer que agarra gran cargo y el hombre, pues yo puedo vivir sin ti. A los 2 o 3 días, ¿y a dónde está? ¿Y dónde se fue? ¿Y con quién está? Se dan cuenta de que no. Porque hermano, después de ciertos años que usted vive con una persona, usted la siente. Usted no se siente igual ya solo. Y más si esa persona le hacía a usted de todo. Le cocinaba, le planchaba. Si no podía dormir, lo cargaba y vete, bichito. Imagínese cómo no la va a extrañar. Pero la palabra de Dios es la que me hace a mí poder reflexionar. Porque dice: y si os tomare a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué significa esto? El Señor estaba mostrándole a los discípulos prácticamente que ellos podían recibir al lado de Él en todo momento, podían estar con Él. ¿Por qué? Porque lo que Él quería que ellos entendieran, que a pesar del momento que venía de prueba para Él, Él estaba con ellos siempre. Y hermanos, no sé si usted me entendió cuando le dije del momento de prueba. Todos pasamos un momento de prueba. ¿Y sabe qué es lo primero que decimos? Dios no está conmigo.
Hermano, Dios siempre ha estado con todos nosotros y lo he dicho no sé cuántas veces y lo seguiré diciendo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios eterno, hermano. No es el Dios de ayer ni de hoy, es de todos los tiempos. Por tanto, alguien enfermo, no porque esté enfermo no tiene a Dios, porque está enfermo es el cuerpo, no el espíritu. Mientras tanto, puedes clamarle al Todopoderoso, puedes pedirle al que tiene el poder para cambiar la situación de tu vida. ¿Qué está pasando? Hambre. El cuerpo, no el espíritu. Alimente el espíritu con la palabra y ya va a ver que el espíritu hace que el cuerpo se alimente. ¿Por qué? Porque la palabra no se turbe vuestro corazón. Nos está enseñando a poder creer en el que tiene el poder para hacer las cosas y cambiarlas en el momento que menos hemos esperado. Mas la palabra de Dios nos dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Qué es lo que le quería decir el Señor a sus discípulos? Ellos ya sabían a dónde Él iba a ir. Ellos sabían cuál era su final. Él ya había hablado con ellos, le había enseñado que sería tomado, sería castigado y lo mataría. Pero en los momentos de prueba, hermanos, se nos olvidan las cosas. ¿Alguien ha estado en algún simulacro, ya sea de evacuación o de incendio o de catástrofe? ¿Quieras? Los simulacros, ¿saben por qué se hacen? Se hacen para mentalizar a la persona en acciones que hay que tomar cuando sea la realidad. Pero si usted se da cuenta, la gente no toma en serio los simulacros. Vamos a hacer un simulacro de incendio. ¿Cuál es el simulacro de incendio? Primeramente, la evacuación tiene que ser en orden. Nada de empujarse, nada de correr, nada de estar jalándose. Llegar a un punto en común donde todos van a estar a salvo. ¿Cómo van la gente? Con el celular. Ay, mira, que no sé qué. Están concentrados. Viene el día y se incendia la fábrica. ¿Qué es lo que hacen? ¡Ah! El grande grito todo. ¿Le enseñaron eso cuando hicieron el simulacro? No. ¿Por qué? Porque no tomamos en serio las cosas. Así los discípulos tampoco no habían tomado en serio las palabras de Jesús. Por eso que cuando Él le dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, Él le había explicado claramente: mira, me van a atrapar, me van a agarrar, me van a entregar. Uno de ustedes me va a entregar, le digo, en la cena, ¿o no? Sabían, pero no le entendieron. ¿Qué le dijo Pedro? Hasta la muerte estaré contigo, pero escondido estaría Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos llena de ese contexto. La palabra de Dios nos muestra cómo este momento tan difícil, cuando nos dice: y sabéis el camino, o sea, Él quería que ellos entendieran prácticamente y se dieran cuenta que el camino era Él, no era otro, y Él era el que le iba a mostrar el camino a cada uno de ellos también. Mas la palabra de Dios dice, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Imagínense la incredulidad. Aquí prácticamente se describe el carácter de Tomás. Aquí vemos que esta pregunta lo que está revelando prácticamente que su espíritu era dubitativo, de duda. No sabemos a dónde voy. Mire, si usted tiene un hijo, una hija así, quítese el zapato y dele una en la boca. Y ya va a saber ella por lo menos el sabor que tenía el zapato que le dio. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, parte de nuestro deber es instruir y preparar a nuestros hijos. Mira qué difícil ver que un hijo, una hija le está diciendo a la mamá 3, 4 años lo que ella quiere y cómo lo quiere. Y cuando crezca lo van a hacer como tú quieras. Ahora lo va a hacer como te estoy diciendo. Perdón que le diga así, pero así es, hermano. Porque usted le está enseñando, usted le está preparando. Es lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Y viene este hombre y le dice: Señor, no sé, ¿y cómo vamos a ver el camino? ¿Y a dónde estaba él cuando Jesús le estaba explicando todos? Por eso esta palabra
cuando nos dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Si ya le había explicado todo acontecimiento. Mas la palabra dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces nos damos cuenta que un descuido en nuestra vida nos puede llevar a la perdición. ¿Saben por qué? Porque muchos de los hijos no toman en cuenta los consejos de los padres. No toman en cuenta que usted lo está preparando. Miren, ¿cuánto gastará un padre en preparar a un hijo? ¿Alguien tiene idea? Calculemos hasta los 18 años. ¿Tienen idea? ¿Verdad que no? Uno. Y en mi casa quedamos 13. Quiero que usted se mentalice y piense. ¿Por qué? Porque esta palabra de Tomás, ¿cómo pues podemos saber el camino? Aquí lo que Jesús le estaba mostrando a ellos claramente, que ellos tenían que haber estado más concentrados y estar en la jugada, si lo queremos llamar de esa manera, de lo que él le había explicado. Entonces no saldría Tomás con estas palabras. Busque Juan 11:16. Vamos a ver un poquito atrás. Nos dice la palabra de Dios. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Hermano, ¿entendió lo que dice esta palabra? ¿Qué está diciendo esto? ¿Sabía o no sabía? Lo voy a leer otra vez. Digo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus discípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Sabía. Si está diciendo, vamos, ¿sabía que Jesús iba a ir a la muerte o no? Vamos también nosotros para que muramos con él. No, que vaya a él y se muera. No maten, que le hagan lo que le toca hacer. Pero nosotros démonos tranquilos. Más la palabra de Dios en el contexto cuando nos dice aquí en el versículo 10, en el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Qué le estaba mostrando? Sígueme. No me abandones, no te apartes, no te alejes. Yo soy el camino, le dice. ¿Por qué? Porque la única entrada al Padre es por medio de Jesucristo, hermanos. No hay otro. No es por medio del pastor, no es por medio de su mamá, ni de su papá, ni su abuela. Ay, que yo tengo una que fue presidente. No es por medio de nadie de ellos, es por medio del Todopoderoso y se llama Jesucristo. Es el único camino. Por eso le hace mención que ellos entendieron. Yo soy el camino. Hermanos, no solo era el camino, sino que también la verdad y la vida. ¿Cómo podríamos manifestar el contexto? ¿Por qué? Porque él estaba enseñando a ellos claramente que él era ese camino maravilloso. Váyase ahí a Juan 6:35. Un poquito atrás. Amén. ¿Lo leemos? Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estaba mostrando, Él es ese pan maravilloso. Él es esa bebida. Busque otro, Juan 8:12. Dice la palabra de Dios, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué le estaba mostrando el Señor? Que Él era el camino. ¿Qué necesitamos para andar en el camino? Diga, comida y agua. ¿Cuándo dicen amén? ¿Qué necesitamos cuando caiga la oscuridad? Necesitamos luz, y ahí lo vimos los tres. Yo soy el pan de vida. Y
Soy la luz. Le está mostrando que Él es el camino. Que a donde tú andes hay de comer, hay de tomar y está iluminado. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque vemos cómo Él se manifiesta claramente. Y esa palabra, en ese versículo 8:32, búsquelo, nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Lo que vino a manifestar su Hijo, el conocimiento que vino a esparcir sobre la tierra. Mas la palabra nos muestra de dónde viene esa vida. Busque ahí Juan 10:10. Dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A eso vino el Señor. Para que podamos disfrutar esos momentos gratificantes. Son momentos de gozo. Busque ahí el libro de Juan 8:51. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué significa? Que vas a ver vida, hermano. La palabra de Dios es vida para todos y cada uno de nosotros. Busque ahí el Juan 1:4. Si voy muy rápido me avisan y me quedo sentado un rato. Dice la palabra de Dios: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, no hay como estar con Cristo. No hay como estar con el que tiene el poder. ¿Saben por qué? Si tú estás con Cristo, tienes vida. Si tú estás con Cristo, tienes el camino. Si tú estás con Cristo, tienes la palabra. ¿Por qué? La palabra es la que nos ha hecho libre a cada uno de nosotros. Si usted se da cuenta, miren cómo andan los que andan en otra iglesia. Hay un papelito, le dan y ahí el que se pone a dar la mesa o lo que sea, dice lo que él quiere. Pero, ¿qué es lo que nos da el cristianismo? Digan, la Biblia. Y en la Biblia está la palabra de Dios. Y la Biblia no es más que estar con Jesús, escuchando su palabra, sus escrituras y motivándose uno a seguir adelante, hermano. ¿Por qué? Tú puedes tener todos los amigos que te den todo lo que tú quieres en la vida, pero solo uno te puede dar la vida eterna, y ese uno se llama Jesucristo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas, paz a todos aquellos que se gozan de la escritura. Porque doy gracias a ti, Señor, Padre Celestial, por estas palabras. Gracias por esta oportunidad. Bendice en Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.